No sé si Excelente. no sé si se alcanzó a Sí. escuchar en realidad, pero en el cambio de mando, el que Mónica haya tenido la valentía inmensa de gritarle en su cara a Guillermo Lazo fuera, es algo que yo aplaudo de pie. Y la verdad es que vamos a decírselo todos ahora juntos, vamos a agregarla al escenario. Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto tenerte en Colmenews y de nuevo. Yo no voté por ti porque no vivo en los Estados Unidos y Canadá, como son tus votantes, pero te agradezco en el nombre de todos los ecuatorianos tu valentía. Qué power intervención, así que sea cortita. Gracias, Enzo. Gracias, Andrés. Un gusto saludarles. Una bonita mañana para todos ustedes. Pues yo creo que es el clamor de 17 millones de ecuatorianos, y especialmente de los cientos de ecuatorianos migrantes que hemos sido expulsados de nuestra patria. Eh, lo gracioso es que yo estaba un poquito cerca del lugar donde ya estaban saliendo las autoridades, y en ese caso justo yo me di la vuelta y o sea, nos topamos la vista con el señor Guillermo Lazo, y él se ríe como que da la venia agradeciendo a todos por los aplausos, y no podía resistir realmente las ganas de decirle en su cara, porque fue en su cara que fuera, Lazo fuera, y no solamente fui yo, fue el clamor de otros asambleístas también que estaban ahí, que también le dijeron cosas, pero bueno, yo sí lo dije, creo que enérgicamente con el brazo, y por eso se más, definitivamente es el clamor de cientos de ecuatorianos cansados de la situación en la cual estamos viviendo, y que él salga riéndose después de todo lo que no era. Sí, totalmente. Querida Mónica, saludos, qué gusto por fin conocerte en vivo y en directo. Sí, justamente sumándome a las palabras y a las congratulaciones de mi compañero Andrés Espaudo, totalmente de acuerdo. Yo creo que es un clamor popular, creo que ese tipo va a tener pesadillas por el resto de su vida, porque yo considero que es una persona mala y que él asimila muy bien todo lo que ha hecho, solo que él lo concibe desde otra perspectiva, desde algo más oscuro, y él dice como que, bueno, la vida, cada uno jala para su carrera, y yo qué puedo hacer para beneficiar mis propios intereses. Y claro, ¿no? Hipócritamente y desde una perspectiva de doble estándar, claro, ¿no? Él se ha lucrado del sufrimiento de, bueno, ya millones de ecuatorianos y de ecuatorianas, y por eso, en serio, desde el fondo de mi hipotálamo, de mi corazón, te agradezco muchísimo, porque mi voz estaba ahí con la tuya cuando salieron esas preciosas palabras para Guillermo Lazo. Así que muchísimas gracias. Economista Palacios, justamente te quiero preguntar así, de una manera súper objetiva. El CAL ha calificado ya, bueno, tanto el juicio político a Diana Salazar como la ley económica urgente, ¿no? Y yo quisiera saber cuál es el balance final de la propuesta del gobierno, porque sabemos, o sea, tengo entendido, tú nos vas a explicar más, que hay cosas como que Novoa le quiere cobrar el 2% al patrimonio total de la banca, que quiere reducir el IVA del 12 al 5% en cierto sector, más objetivamente hablando del sector inmobiliario, de construcción, pero también hay cosas como que se habla de la condonación o una nueva remisión de deudas a los grandes grupos económicos, que vimos que no funcionó para absolutamente nada en el gobierno de Moreno y en este último gobierno pasado. Y también algo que me llamó mucho la atención, no sé si que me estaré equivocando, de una condición especial en la cual se pudiera despedir, digamos, a los trabajadores y trabajadoras de una manera tempestiva, ¿no? Entonces, quisiera saber, economista, ¿qué nos puede contar acerca de un balance final de esta ley de urgencia económica? No Ah, ha dado el juicio político. Andresito, ¿puedes silenciar tu micrófono, por favor, que se está metiendo mucho feedback? Sí, claro. Ya, muchísimas Economista, gracias. por favor, sí, gracias. Habría que hacer una aclaración primero, el CAL todavía no lo califica,
Lo único que pidió el CAL es que pase a la unidad técnica legislativa para que se haga la revisión del juicio político y de los dos juicios políticos, que es el señor exministro de Energía y Minas, Santos Alvite, y también de la señora fiscal Diana Salazar. El proceso lo que nos dice es que del artículo número 78 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es que el CAL tiene que pedir a la unidad técnica legislativa que revise pues toda la información que está y las evidencias que están dentro de los juicios políticos y que eso vuelva al CAL para que hayan los votos para que efectivamente pase a la Comisión de Fiscalización. Entonces todavía el proceso está como a medias, todavía no ha sido aceptado por el CAL. Igualmente, pues el proyecto ya el día de hoy va a ser revisado en la Comisión de Régimen Económico, entonces ya vamos a empezar con la revisión de este proyecto. Sí fue ya aceptado por el CAL y ese sí ya está. En ese sentido, pues yo creo que está claro que el señor Noboa y la idea principal de él es la condonación de deuda a los grandes grupos económicos del país, que es lo que nosotros necesitamos. De eso puedo hablar desde pues mi visión como economista, es que lo que nosotros necesitamos para el país es salir de la crítica situación económica en la que estamos. Seguimos con un decrecimiento del 4.5%. Es importante que la audiencia entienda que nosotros durante la pandemia tuvimos un decrecimiento casi del 8%. De eso hemos tenido un rebote normal de la economía, en el cual pues hemos subido a un 4.5% todavía de decrecimiento. Eso todavía nos faltan como 4.5 puntos para llegar al cero, o sea, al nada de crecimiento. No hemos crecido absolutamente nada, en otras palabras, en estos 2 años. Entonces, lo que necesitamos es una reactivación económica que tiene que venir de una inversión pública fuerte. Aparte de eso, estamos viendo que justamente en ese momento, y el propio presidente de la República, el señor Noboa, ha dicho que hay como $80,000 en deuda. Y lo que se está pretendiendo con este proyecto de ley es que se perdonen casi $6,000 millones, que en este momento es lo que necesita el país. Aparte de todo, estamos viendo, por ejemplo, como en el artículo número 11 de la ley en la cual se quiere exonerar el IVA a justamente proyectos inmobiliarios, y la pregunta que nos tenemos que hacer todos es ¿por qué a los proyectos inmobiliarios? ¿Por qué al sector de la construcción y no, por ejemplo, al sector agrícola, que en este momento necesita más que nunca reactivarse? Entonces, ¿cuál es el estudio técnico que él está tomando para estas decisiones? Igualmente vemos que el impuesto de salida de divisas no se va a cobrar si, por ejemplo, yo alego que tengo un préstamo con una institución internacional financiera. ¿Y por qué se están dando esos perdones y qué información realmente va a utilizar el Estado ecuatoriano para saber si realmente existe un préstamo o no? Porque yo puedo inventarme cualquier cosa y así no pagar ese impuesto. Igualmente, en el tema de las zonas francas, es importante que la audiencia entienda que no se beneficien absolutamente en nada el país con las zonas francas. Vienen estas multinacionales al Ecuador sin tener que pagar impuestos, traen su mercadería gratis, venden su mercadería sin ninguna restricción y no pagan ningún impuesto al país. Sale todo ese dinero del Ecuador, pues a otros países y no nos sirve de nada. Aparte de todo, que ellos no están obligados ni siquiera a contratar personal ecuatoriano. Entonces, ¿de qué nos sirve? Repito, de absolutamente nada. Lo único que se les da beneficios a estas multinacionales para que vengan y hagan lo que sea aquí en el Ecuador. Y a quien sí le beneficia es justamente a las personas que están administrando los bienes públicos, como por ejemplo el presidente de la República, porque cuando se quieren abrir esas zonas francas, justamente hay esos negociados de cuánto puedo dar como multinacional para que se me deje entrar en el país. Entonces, como digo, realmente este proyecto de ley no está realmente reactivando la economía. ¿Cómo reactivamos la economía? Como repito, con inversión pública o también con créditos a largo plazo, a bajo interés,
para que nuestros empresarios pues puedan contratar más mano de obra o puedan ayudarse de cierta manera para ayudar al consumo, pero no se está trabajando de ninguna manera. Lo único que se está tratando es, como siempre, de beneficiar a los grandes grupos económicos del Ecuador. Así es, Mónica. A la audiencia, la semana pasada no le quedó claro la manera en que se resolvió el juicio político. ¿Nos lo puedes contar un poco en tus palabras? Tú estuviste ahí presente, fuiste parte activa del juicio político desde que inició en el periodo anterior. ¿Y cómo quedó el juicio político del presidente Guillermo Lasso? O sea, ¿cuál fue la resolución? Hemos tenido muchas preguntas en estos días. Perfecto. Realmente en contra de lo que yo sentía que debía de pasar, pero muy de acuerdo también con la decisión que hemos tomado como partido político, como fuerza política dentro de la Asamblea Nacional. Yo creo que hubieron algunas amenazas que vino por parte del señor Guillermo Lasso a los nuevos asambleístas, y eso sí caló en los sentimientos y en los pensamientos de ellos, en los cuales pues se llegó a un acuerdo dentro de la Asamblea Nacional, no para censurarlo, pero sí para dar como una clase de exhorto y pues decir que él sí fue acusado de peculado. Eso fue lo que pasó. Realmente no es vinculante la resolución que tomó la Asamblea Nacional, pero también debemos de entender qué es lo que decía el artículo 129 de nuestra Constitución, en el cual decía destitución y censura. Entonces, el señor presidente tenía que estar en funciones y tenía que ser destituido y censurado. Entonces no decía destituido o censurado. Ese era el problema y ese era pues o sea, el diferente criterio que tenían algunos abogados constitucionalistas que estaban dando pues su opinión en diferentes medios de comunicación y de los cuales también creo que se basó los jurídicos dentro de la Asamblea Nacional. Entonces el señor Guillermo Lasso al final no fue censurado, esa es la realidad. Pero yo creo que la censura, más que de la Asamblea Nacional, viene de los hogares del 89% de los ecuatorianos. Increíble, la verdad. Esperemos pues que la fiscal Diana Sayo que se pongan las pilas, pues no, y que ella sí empiece a vincular el hecho de que ya se lo ha acusado de peculado formalmente al expresidente Guillermo Lasso y que, bueno, empiece a hacer su trabajo de una manera no tan sesgada. Economista, recientemente Ecuador superó a Argentina en riesgo país. Sabemos, digamos, que los préstamos de las multilaterales nunca han sido convenientes para ningún país, porque lo que hacen es simplemente ver por sus beneficios, como siempre. Por ejemplo, viene el Fondo Monetario Internacional a un país y dice, bueno, necesitamos 5 billones de dólares. Entonces lo que viene a hacer el Fondo Monetario Internacional es como que, ok, 25% va para garantizar la próxima letra. Otro 25% es para la liquidez de todos los funcionarios. Otro 25% es para, yo qué sé, para la ejecución del presupuesto general. Y bueno, de esa manera, un gobierno, una planificación no se va a dar bien, porque si tú vas a un banco y tú te quieres poner una carreta de hot dogs, ¿no? Y tú recibes el préstamo y el banco te dice, no, nosotros te vamos a decir en qué puedes invertir y en qué no puedes invertir. Entonces, de esa manera, ningún préstamo puede, digamos, salir beneficioso para la persona la cual está solicitando. A lo que quiero llegar, en el caso de que nos llegarían a prestar dinero ahorita, que en verdad, como repito, nunca es la mejor idea, al menos con estas entidades, con estas instituciones financieras privadas internacionales. ¿Cuáles fueron las condiciones que nos pedirían, ¿no? Aparte de lo que ya he mencionado, y si Ecuador está en la capacidad de cumplir con estos requisitos. Como tú mismo lo dices, Enzo, hay estas instituciones internacionales que nos prestan dinero, entre ellos el FMI, nos condicionan
pues políticamente, económicamente, socialmente, para entregarnos el dinero. ¿Y qué es lo que ellos piden? Austeridad completa, que el Estado no gaste ni un solo centavo en servicios sociales para su gente. Ahora más que nunca necesitados en el Ecuador. Por ejemplo, lo que dice es que ya no construya carreteras, lo que te dice es que ya no compre medicamentos, lo que te dice es que no contrates más profesores, lo que te dice es que no les des servicios sociales, por ejemplo, en el área de deporte para los jóvenes. Simplemente se trata de racionar en todo sentido cualquier servicio que viene del Estado para las comunidades más que todos necesitadas, porque tenemos que entender una cosa, pues en una sociedad la gente que tiene dinero tiene para comprar medicamentos, tiene para pagar hospitales privados, tiene para pagar su universidad privada, tiene el dinero suficiente como para tener su propia seguridad. Ahora, ¿qué pasa? La gente que no tiene los mismos recursos depende del Estado, entonces ahí es donde viene el FMI a decir, no hay cómo darles más servicios a la gente más necesitada, es que ellos vean cómo sobreviven. Entonces, en este momento, efectivamente, no es la mejor opción. Y por eso, cuando nosotros sí necesitábamos, porque todos los países necesitan préstamos, pero también es importante reconocer para qué son los préstamos, porque si son para invertir en el país a beneficio de todos los ecuatorianos está muy bien, pero si son también para seguir pagando deuda, ¿de qué nos sirve a todos los ecuatorianos, especialmente en la economía en la que estamos, que es una economía crítica? Entonces, durante la Revolución Ciudadana, como el FMI venía con tantas condiciones, y obviamente que si no se cumplen, pues no te siguen prestando, entonces nosotros vimos a otros países, como por ejemplo China, que sí te prestan, obviamente con otra clase de pedidos, pero te prestan de forma más rápida. Entonces, y sin tantas condiciones. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar en este momento. Ahora, yo realmente, como le repito, no estoy viendo por parte del señor Noboa que tiene como un plan real de inversión pública. Él todavía no nos ha presentado el Plan Nacional de Desarrollo para ver qué es lo que quiere hacer estos 4 años. Creo que no ha sido claro, no sé si yo lo haya presentado porque lo tiene que presentar según la Constitución, pero creo que no ha sido claro en este sentido. Lo que nos ha presentado en este momento son medidas parche que no va a ayudar en nada al ecuatoriano común, ustedes o yo. Esto simplemente está dando más beneficios a los grandes grupos económicos en el Ecuador. Entonces tenemos una problemática y aparte estamos viendo, como les digo, que en el área de seguridad, por ejemplo, el señor César Zapata ha sido otra vez puesto como el gerente, perdón, el comandante general de la Policía Nacional otra vez, dándonos cuenta de que realmente tampoco le está importando al señor Noboa la seguridad de todos los ecuatorianos cuando el ministro Zapata no hizo absolutamente nada. Entonces, veamos qué es lo que va a pasar, porque si no le importa la economía y no le importa la seguridad de todos los ecuatorianos, vamos a tener la misma situación que con el señor Guillermo Lasso. Perdón, me había muteado yo mismo. Usted está diciendo que César Zapata, el nuevo comandante general, y el capitán Juan Zapata, que fue ministro del Interior, ¿están emparentados o son la misma persona? No, 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 no. Lo que estoy diciendo es que el señor César Zapata fue como comandante general de la Policía Nacional cuando nosotros sabemos perfectamente que no hizo un buen trabajo. Igualmente el ministro Zapata, igualmente no hizo un buen trabajo, no sabemos qué puesto va a tener él ahora porque parece que se va a garantizar igualmente que él sea parte de la Policía Nacional. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir con estas personas que vimos que no hicieron nada por la seguridad de todos los ecuatorianos y se siguen manteniendo en los cargos? Eso está interesante, asambleísta, porque, o sea, al igual que mi compañero Andrés, sabía de César Zapata, ¿no? Que iba a seguir en la comandancia de la policía, pero que Juan Zapata sea ratificado en este gobierno fuera algo
nefasto, ¿no? Porque creo que, y me parece que también fue condecorado por Guillermo Lazo. En todo caso, sí, la verdad es que eso sí fuera un tiro al pie de Noboa, no fuera una gran manera de empezar, ya que creo que todos los ecuatorianos y ecuatorianas nos hemos dado cuenta del desastre de administración que fue. La gestión que hicieron fue, o sea, de paupérrima a absolutamente nula. Entonces, creo que eso sí es preocupante y es como un pan salido del horno asambleísta, porque la verdad es que no tenía ni idea de esto aquí. Espero que solo sea un rumor y que no sea algo concreto, porque creo que... El señor Juan Zapata, exministro, no ha sido ratificado, pero él se va a mantener en la institución, cuando realmente debería de ser separado inmediatamente porque no hizo nada a favor de los ecuatorianos y de las ecuatorianas, pero se sigue manteniendo él en la institución y el poder que él tiene con todas las personas, obviamente, que han trabajado para él, que todos deberían de estar afuera. Y peor, ratificar al comandante general de la policía, cuando sabemos que no hicieron absolutamente nada, como repito, en las calles. Se nota que la policía también ha sido corrompida por los grandes grupos delincuenciales. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir ratificando a estas personas que no han hecho nada? Cuando la cúpula de la Policía Nacional debería ser cambiada por completo. Totalmente. Andresito, tu audio. Perdón, sí, perdón. Estoy con problemas de micrófono nuevo. Bueno, lo que quería decir es que yo he tenido el gusto de ver a Mónica en persona 2 veces. Una vez me la crucé en la Chiris y le estreché la mano, le di un saludo, porque la seguía hace mucho tiempo, nos habíamos conocido en los spaces virtualmente. Y la segunda vez fue la semana pasada que estaba asistiendo a la comparecencia de consejeros de participación ciudadana a la Asamblea Nacional por el tema del concurso de Contralor. Y aquí no estamos acostumbrados a hacer cepillos ni visiones de nadie, pero te voy a felicitar por esto, por lo que a mí me tocó presenciar, y aquí vamos a verlo en video para que la audiencia sepa de qué estamos hablando. Señor presidente, muchísimas gracias por recibirme en el seno de esta comisión. Para mí es un honor estar el día de hoy. Lo que sí nos llama la atención es el desconocimiento de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, querida compañera, y pido al secretario que se lea el artículo 27, numeral 2 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por favor. Con su autorización, señor presidente, artículo 27, atribuciones... Andresito, siento que tú estabas ahí, ¿no? Sí, vamos a dejarlo hasta ahí, porque lo que yo quería destacar es que ella, en su calidad de asambleísta, asistió a la Comisión de Transparencia y Comisión Social, y su presencia se sintió como un baño de legitimidad y que puso en orden, porque esa comparecencia no iba a empezar, estaban tratando de incidentarla, leyó el artículo, puso orden y todo fluyó. Cuéntame, Mónica, o cuéntale un poco a la audiencia, un poco, cómo va el tema de esta comparecencia y por qué se está cuestionando el concurso de la elección de Contralor que ya fue posicionado por la Asamblea. Bueno, yo creo que está claro que el método en el cual pues nosotros hemos estado fiscalizando justamente la elección del señor Contralor ha sido y ha estado pues llena de problemas por parte de otros asambleístas, especialmente como en el caso que tú estuviste presente de Pachacutic y de otros, los cuales ni siquiera conocen la ley orgánica de la función legislativa y han tratado una y otra vez de incidentar las sesiones para que no podamos saber realmente qué pasó de la boca de los propios consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, el concurso para el Contralor. Entonces, por eso yo justamente tomé la palabra y había una asambleísta de Pachacuti, como repito, que volvía a incidentar, y decía cosas que ella ni siquiera ella misma entendía. Entonces es importante también que cuando nosotros
como con cualquier trabajo o función pública, debemos de estudiar un poco la ley que nos rige, en este caso de la Asamblea Nacional, la ley orgánica de la función legislativa, y entender de qué se trata, pues, nuestro trabajo. Entonces, sí creo que fue importante con la ley en la mano decirle a esta asambleísta, pues, que no tenían ninguna razón para incidentar la sesión y que por favor ya empecemos a trabajar. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que nosotros los asambleístas pues tenemos la potestad de hacer leyes, pero también de fiscalizar, así que estamos en toda la potestad de fiscalizar el concurso al señor Contralor. Estoy muy empapada completamente de todos los sucesos que han pasado. Justamente estábamos escuchando algunos relatos de los consejeros en los cuales nos dicen que el examen se ha hecho de forma apropiada, pero nos están diciendo otros participantes que han estado en el concurso que realmente no se tomaron en cuenta, pues, todo el trabajo que ha hecho el resto, que de cierta manera solamente se tomó en cuenta pues el trabajo o las pruebas que habían entregado algunos de los participantes para el concurso de Contralor. Entonces ahí vemos unas irregularidades. No me quiero adelantar porque todavía la comisión sigue en investigación, entonces esperemos para que ellos pues saquen el informe, que no va a ser vinculante, pero que va a ser importante también para develar esa urgencia también que tenía el Partido Social Cristiano de posesionar pues al nuevo Contralor. Asambleísta Palacios, una pregunta en este sentido. ¿Cuánto tiempo usted cree, en su experiencia, que va a demorar aún los trámites, tanto como el juicio político a la fiscal actual Diana Salazar y la ley de urgencia económica? El proyecto el proyecto económico del señor Noboa tiene 30 días. Eso es lo que dice la ley. Si es un proyecto económico urgente, tiene 30 días para que la Asamblea Nacional, pues, ya tome la decisión y vote sobre el tema. Entonces, tenemos 30 días. Yo creo que el último día es el 27 de diciembre, así que tendremos que trabajar en feriados de Navidad. Y creo que no va a haber ningún problema. Tendremos que, por lo que nos dijeron, sesionar presencialmente para que esto pase lo más rápido posible. Eso es lo que dice la ley, entonces son los estándares. Para el juicio político no hay una temporalidad exacta, pero yo creo que más o menos para abril, mayo ya estaríamos tocando ese tema en el pleno de la Asamblea Nacional, juicio político al señor Santos Albite y a la señora fiscal. Como digo, tiene que volver en un plazo, yo creo que le dio de 5 días el CAL a la unidad técnica legislativa, y de ahí se tiene que votar el juicio en el CAL y después tiene que ir a la comisión de fiscalización donde se harán todas las investigaciones del caso, se abrirá votación y de ahí irá ya al pleno de la Asamblea Nacional. Vamos a darle paso ahora a las preguntas del público y a los saludos. Le saluda Luis Criollo desde Nueva York, votante suyo. Dice, gracias por compartir esta entrevista con nuestra representante. También Jonathan Contreras le manda un saludo y le agradece nuevamente por haber tenido la valentía de decirle en su cara lo que todo el pueblo ecuatoriano le quería decir a Guillermo Lasso. Tenemos a Clau Rabanita también enviándole saludos y diciéndole que usted tiene unas explicaciones sobre economía que son muy interesantes, que sería muy bueno llevarlas a TikTok en formato de capsulitas. Interesante. Sí, también teníamos a Ceci Palacios haciendo una pregunta interesantísima. Dice que escuchó al economista Michael Hudson, quien indica que en los países dolarizados como el Ecuador no tienen soberanía y que las reservas son utilizadas por los amos del norte para financiar sus guerras. Yo creo que esa pregunta merita una respuesta larguísima, no sé si hoy día nos alcanza el tiempo, pero la dejo ahí planteada porque me parece importante. No sé cómo está el tiempo de Mónica. Y de ahí muchísimas saludos. Y una pregunta más de Jonathan Carrera, que es,
si le podría usted hacer un seguimiento al Ministerio del Trabajo para que haga cumplir a los patrones sus obligaciones patronales que estuvieron tan olvidadas durante el periodo de Lazo. Sí, nosotros efectivamente podemos hacer fiscalizaciones a todas las instituciones del Estado ecuatoriano, no a privados, pero sí a todas las instituciones. Así que si me escribe por interno, pues con mucho gusto podríamos conversar sobre este tema que me parece sumamente importante. Aparte que sí, pues como ustedes saben, no, los países dolarizados sí podemos tener reservas en oro, etcétera, pero obviamente nosotros no podemos imprimir nuestro propio dinero. Entonces nosotros dependemos directamente de los Estados Unidos. Pero yo considero que la dolarización en este momento es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros entraríamos ya a tener nuestra propia moneda, van a llegar gobiernos corruptos como el señor Guillermo Lazo, no sabemos ahora, con el señor Noboa, pero van a empezar a imprimir dinero y después con qué lo vamos a respaldar, con absolutamente nada. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a tener una hiperinflación y nuestro dinero no va a costar absolutamente nada, y eso ya pasó con el sucre. Entonces, sí creo que hay cierta responsabilidad económica en ese sentido de, por ahora, mantener pues una economía dolarizada. Sí, totalmente, justamente como lo dices muy bien, Mónica, ¿no? Imagínate, ¿no? Estados Unidos, claro, tiene la Reserva Federal, que fue creada en 1913 y que en 1970, ¿no? Con el acuerdo del Bretton Woods, dejaron el gold standard de lado y todos, bueno, y empezaron a imprimir dinero como loco y casi que, bueno, se basan en los petrodólares, ¿no? Y ahorita Estados Unidos está, digamos, pasando una situación un poco especial, ¿no? Porque deben un montón de dinero y todo, bueno, lo basan prácticamente en, como decían aquí, en guerras, y vemos que no está cesando esa política internacional con ningún gobierno, sino que simplemente se pasan la pelota, sea demócratas, republicanos, termina siendo exactamente lo mismo. Y justamente eso es uno de los peligros. Economista, yo no sabía algo que usted dijo, que hay algo en la ley económica urgente que trata sobre la reducción aún más del impuesto a la salida de divisas. Y la gente no logra entender el peligro de esto, ¿no? Porque simplemente cae en el, ay, no, es que es mi dinero y yo puedo hacer lo que me haga la gana con mi dinero. Exactamente. Pero nosotros no tenemos la capacidad de imprimir dinero, nuestro propio dinero. Entonces, si es que compramos algo afuera, si es que sacamos nuestro dinero, no, la economía se queda sin circulantes y se va a crear otra caja de déficit que va a ser por comprar dólares. Entonces nos vamos a encontrar en una crisis donde vamos a tener poco circulante y vamos a generar más deuda para comprar esos mismos dólares que necesitamos para correr nuestra propia economía. Entonces eso es algo que debería de entender un poco más la gente, y ya voy a estudiar más. Que quería decir algo muy inteligentemente. Noboa pone en esta ley que supuestamente usted no va a tener que pagar este impuesto si tiene préstamos con instituciones financieras del exterior. Pero yo puedo venir y escribir cualquier papelito y presentarle, digo, no, si tengo una deuda y estoy debiendo tal cosa, o estoy debiendo de una tarjeta de crédito en el exterior, o estoy debiendo una deuda que tuve de un carro. ¿Y cómo sabemos si eso es verdad o mentira? ¿Cómo nosotros vamos a comprobar que eso es verdad? ¿Y a quién va a beneficiar? Como siempre, es a los grandes grupos económicos. Lo ponen de forma muy inteligente para tratar de tomar ventaja del Estado ecuatoriano. Exactamente. Economista, yo la verdad es que le agradezco muchísimo por haber aceptado nuestra invitación aquí al espacio a nuestro programa de análisis coyuntural matutino Colmen News, de nuestra organización política y medio de comunicación digital La Colmena. En serio, qué grato tenerla aquí, poder saludarla, ¿no? De manera, bueno, presencial, ya ni sé, después de toda la pandemia, tantos términos que se inventaron, ¿no? Pero de todas maneras ha sido... Que confunde lo presencial con lo... Sí, con presencialísimo y tantas cosas. En todo caso, Mónica Palacios, muchísimas gracias por haber estado aquí.
Esto es todo por mí, Andresito. Mónica, de todas maneras, agradecerte mucho el trabajo que estás haciendo en la Asamblea, la valentía siempre para decir las cosas de una manera frontal. Eso como votante y ciudadanía se te agradece. Yo no voté por ti porque no vivo en Nueva York, en Estados Unidos y Canadá, pero te lo agradezco de parte de todos los ecuatorianos que ahora nos sentimos representados en ti. Unas palabras para la audiencia de Colmenews. Bueno, muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias a La Colmena con su programa Colmenews. Yo creo que para todos los jóvenes revolucionarios, La Colmena realmente nos ha dado un cambio y una frescura bastante importante. Así que muchísimas gracias, espero que me vuelvan a invitar. Y ya saben que en mí tienen a una persona que realmente está trabajando por los derechos de todos los ecuatorianos y no de unos pocos grupos de poder. Así que muchísimas gracias y espero volverles a ver pronto.